Saludos, pues he instalado Arco Linux en mi netbook. He utilizado la versión que menos opciones tenía, la versión XS, y he elegido dos escritorios, LXQT y XFCE, y aparte nos da OpenBox. En OpenBox no me aclaro, y así que vamos a probar, pues hacer pruebas con estos dos escritorios. Y vamos a ver lo que tardaría en iniciar. Y vamos a ver también pues el rendimiento que nos daría. Vemos que está cargando ya lo que es la pantalla, le cuesta un poquitín, y vamos a hacer un NeoFetch para ver más o menos lo que sería el consumo de memoria RAM, etcétera. Vamos a iniciarlo y vamos a ver que nos estaría consumiendo unos 566 megas. Le cuesta un poquitín arrancar, es verdad, pero también es verdad que cuando está ya el sistema iniciado, pues baja un poquitín lo que es el consumo de la RAM y lo que es el uso del procesador, y no se mueve nada mal en este escritorio. Muy bien, vemos aquí que tenemos lo que es el escritorio XFCE, y ahora vamos a iniciarlo pues en lo que sería en LXQT. Salimos de aquí, veis que no se mueve mal del todo. Y ahora vamos a probar con este escritorio, que teóricamente es un poco más ligero. No he podido instalar lo que es LXD, que teóricamente es más modesto y soportaría... A ver, vamos a poner bien la contraseña. Como ves, también se toma un poquitín su tiempo, pero me he dado cuenta que con este todo es un poco más fluido. No sé si existe alguna versión de 32 bits, si es así me lo comentáis, porque creo que para este tipo de ordenadores sería genial. Y aquí vemos que arranca con 483 megas. No sé, vamos a iniciar y vamos a movernos entre los menús. No sé. Vamos a, por ejemplo, a iniciar Chromium, que es ya un poquitín pesado. Directamente pues no he instalado nada que sea importante. Directamente lo he instalado lo más pelado posible. Y vemos que ya estaría iniciado lo que es el navegador. Sería una buena alternativa a tener en cuenta, y voy a hacer más experimentos a ver si conseguimos reducir lo que es el consumo de la memoria RAM y el uso del procesador, a ver si así funcionase mejor. Si tenéis alguna idea, algún truco, pues ya sabéis, dejadlo por escrito y lo tendré en cuenta. Por supuesto vais a tener vídeo de todo esto más en profundidad, y también lo probaré en mi otro equipo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues espero tus comentarios y tus preguntas y tus sugerencias, ¿de acuerdo? Un saludo.